Una niña apenas podía caminar. La maestra revisó sus pantalones y llamó inmediatamente a la policía. Antes de profundizar en la historia, por favor, escribe en los comentarios desde qué ciudad la estás viendo. Disfruta de la historia y gracias por acompañarnos. La señorita Castillo se fijó en Viviana Torres desde el primer día de clases. Una niña de postura perfecta y expresión solemne, sentada en primera fila, con las manos perfectamente cruzadas y los tobillos apretados. Su uniforme estaba impecablemente planchado, sin una sola arruga a la vista, y su cabello oscuro estaba recogido en un moño severo, demasiado maduro para una niña de 6 años. Cuando se le pidió, Viviana respondió con frases completas y cuidadosamente pronunciadas que dejaron atónitos incluso a los maestros de primer grado más experimentados. La metamorfosis de las orugas es un proceso fascinante, señorita Castillo, había dicho, y su amplio vocabulario provocó risas entre los demás niños. Pero no fue el vocabulario avanzado de Viviana ni su caligrafía perfecta lo que captó la atención de la señorita Castillo, sino su forma de moverse, como si fuera de cristal. Mientras los demás niños corrían y daban volteretas en el recreo, Viviana se quedaba junto a la pared, observando con una distancia analítica, como si la idea misma de correr le fuera ajena. ¿Te gustaría unirte al juego de tira y afloja?, preguntó la señorita Castillo con dulzura un día, señalando a un grupo de chicas que reían. Los serios ojos marrones de Viviana se encontraron con los suyos. No, gracias, prefiero mirar, respondió con un tono educado y sereno. Durante las tardes ruidosas, la señorita Castillo observaba cómo Viviana no se desplomaba en su silla ni una sola vez. Incluso después de horas de clase, su espalda permanecía erguida como una flecha, aunque a veces una fugaz sombra de dolor cruzaba su rostro antes de que regresara su tensa y educada sonrisa. Para la tercera semana, la señorita Castillo anotaba cada detalle, las frecuentes idas al baño seguidas de una expresión de alivio, la costosa lonchera de Viviana que siempre llegaba a casa intacta porque, según explicaba, simplemente no tenía hambre, y la forma en que se movía incómodamente sin relajarse jamás. Un miércoles, durante la hora de limpieza, la señorita Castillo vio a Viviana circular entre los pupitres con la misma gracia deliberada. Cuando un compañero la empujó sin querer, el rostro de Viviana palideció un instante antes de volver a ponerse su máscara de cortesía. ¿Estás bien, Viviana?, preguntó la señorita Castillo suavemente mientras se arrodillaba a su lado. Sí, señorita Castillo, estoy perfectamente bien, respondió automáticamente la niña, pero no estaba bien. Más tarde, durante el recreo, la señorita Castillo siguió a Viviana hasta el final del patio. Allí la vio ajustándose algo escondido bajo la falda, con el rostro contraído por el dolor por un instante, y luego, extrañamente impasible, de nuevo. Arrodillada junto a la cerca, la señorita Castillo la miró a los ojos. Cariño, pareces estar indispuesta hoy. ¿Te molesta algo? ¿Puedo ayudarte? Ante eso, la máscara de Viviana finalmente se desvaneció. Un destello de confusión cruzó su rostro, como si la amabilidad de un adulto le fuera completamente ajena. Se acercó y susurró palabras que le helaron la sangre a la señorita Castillo. ¿Todos los papás hacen esto? A la señorita Castillo se le encogió el corazón, pero al extender la mano, Viviana ya estaba sentada erguida, ofreciéndole su sonrisa ensayada. Nada, señorita Castillo. Estoy bien. Absolutamente bien. Esa noche, la señorita Castillo no pudo evitar la pregunta susurrada de Viviana. Empezó un cuaderno, titulando la primera página Viviana Torres y subrayándola 2 veces. Debajo, anotó cada observación: no corre ni salta, postura perfecta en todo momento, frecuentes viajes al baño, vocabulario y modales avanzados, y la súplica susurrada: ¿todos los papás hacen esto? A la mañana siguiente, Viviana llegó 7 minutos antes del timbre en un elegante coche negro. Su padre, un hombre alto, impecablemente vestido y de porte distinguido, bajó primero. Cuando le puso una mano en el hombro, Viviana se enderezó al instante, levantando la barbilla en un gesto de obediencia ensayado. Buenos días, señor Torres, lo saludó la señorita Castillo. Me gustaría hablar sobre el progreso de Viviana. Oh, es muy avanzada, respondió con suavidad, mirando su reloj. Tengo un día lleno de reuniones, pero mi asistente coordinará algo. La señorita Castillo sonrió y se volvió hacia Viviana. Me gustan tus zapatos, se ven cómodos. Gracias, señorita Castillo. Papá dice que el calzado adecuado es importante para la postura.
En nuestra familia, nos tomamos muy en serio el desarrollo físico, ¿verdad?, dijo el señor Torres, alborotando el cabello de Viviana. Princesa Viviana, le recordó, recuerda lo que practicamos esta mañana. Viviana asintió obedientemente y regresó al auto. Durante el círculo matutino, la señorita Castillo presentó una nueva actividad. Hoy vamos a hablar de nuestros cuerpos. Estírense como un árbol. Los niños rieron mientras extendían los brazos hacia el techo. Todos excepto Viviana, quien simplemente se enderezó un poco más, con la mirada escudriñando la sala con ansiedad y alerta. Ahora inclinémonos y toquemos los dedos de los pies como una flor marchita. Mientras los demás niños se inclinaban hacia adelante felices, Viviana se dobló solo ligeramente por la cintura. Su movimiento era rígido, contenido, como si fuera una marioneta con los hilos enredados. Un suspiro apenas audible escapó de sus labios. «Viviana, ¿estás bien?», susurró la señorita Castillo, acercándose. «Estoy bien», murmuró la chica, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Simplemente no creo que deba agacharme así». «Cada uno se dobla a su manera», la tranquilizó la señorita Castillo con dulzura. «Es tu cuerpo, te pertenece». Viviana la miró con curiosidad, entre confusión e incredulidad. «No», dijo en voz baja, como si dijera una verdad evidente. «No me pertenece. Pertenece al futuro». A lo largo del día, la señorita Castillo siguió añadiendo notas a su creciente lista de preocupaciones. Después de la escuela, cerró la puerta y se acercó a la enfermería. «Necesito su opinión profesional sobre Viviana Torres», le dijo a la señora Benítez, una amable mujer con 30 años de experiencia. La señora Benítez se quedó pensativa. «Esa muñeca perfecta de primer grado, ¿qué le pasa?». «Es exactamente eso», respondió la señorita Castillo. «Es demasiado perfecta y creo que le duele». La mansión de la familia Torres se alzaba tras unas puertas de hierro forjado, y sus 3 acres, impecables, eran la envidia de la élite de la ciudad. Cada mañana, a las 6 en punto, el despertador de Viviana sonaba con una suave melodía clásica. Sus ojos se abrían al instante, sin estirarse ni entretenerse bajo las sábanas calientes. Se deslizó fuera de la cama con precisión ensayada, se alisó el pijama rosa y tendió la cama sin una sola arruga. En el baño contiguo, se cepilló los dientes durante exactamente 2 minutos, se lavó la cara y se peinó con el peinado que prefería su padre. Luego llegó la parte más importante de su rutina. «Buenos días, princesa», la saludó su padre, tocando 2 veces antes de entrar. Llevaba un elegante estuche de plata. «¿Dormiste bien?», preguntó. «Sí, papá», respondió Viviana automáticamente, parándose entre sus juguetes intactos. «Excelente. Preparémonos». Abrió el estuche y reveló un corsé modificado. «Levanten los brazos, por favor». Viviana levantó los brazos sin dudarlo, aunque una sombra le cubrió los ojos. Un pensamiento oculto: si demuestro que duele, no me estoy esforzando lo suficiente. Este nuevo modelo debería ser más cómodo, explicó su padre, ajustándole las correas a su pequeña figura. ¿El doctor? Montero dice que es el entrenador de postura más avanzado hasta la fecha. Tienes mucha suerte. Gracias, papá, dijo ella, ajustándose al suave pinchazo del dispositivo que ceñía su figura. Ahora practiquemos la caminata. Recuerda lo que dijo el doctor Montero sobre la alineación: 15 minutos. Viviana paseaba por la habitación mientras su padre la observaba con precisión crítica, empujándola de vez en cuando por los hombros o inclinándole la barbilla. Mucho mejor que ayer, dijo finalmente, mirando su reloj. Pronto esto se sentirá completamente natural. Pero Viviana pensó: nunca me parece natural. No como cuando estoy sola y nadie me ve. Tengo que volar a Singapur esta noche, continuó el señor Torres. La señorita Ramos se encargará de su rutina nocturna. Le dejé instrucciones detalladas. ¿El doctor? Montero vendrá el jueves para una evaluación. ¿Vas a estar fuera mucho tiempo?, preguntó Viviana, con voz cuidadosamente neutral a pesar de un aleteo de esperanza en su pecho. Solo 3 días, dijo con una sonrisa cómplice. No es tiempo suficiente para desarrollar malos hábitos. Espero tener una postura perfecta cuando regrese. Después de que se fue, la señorita Ramos
la ama de llaves, ayudó a Viviana a ponerse el uniforme, metiendo cada costura para que el corrector postural quedara oculto. ¿No te aprieta hoy, pequeña?, preguntó la señorita Ramos, abrochando el último botón con suave preocupación. No pasa nada, respondió Viviana automáticamente. Papá dice que las molestias son solo debilidad que abandona el cuerpo. La señorita Ramos apretó los labios, pero no dijo nada más. Terminó de vestir a Viviana y la acompañó escaleras abajo. En la espaciosa cocina, el chef Bernardo sirvió un batido de proteínas y porciones medidas con precisión de fruta y cereales integrales, sin azúcar, sin alimentos procesados, nada que pudiera interferir con su desarrollo óptimo. Su almuerzo está preparado exactamente como le indicó el señor Torres, le informó, entregándole una costosa lonchera. Y recuerde, no intercambie comida con otros niños. Sí, chef, coincidió Viviana, aunque su mirada se detuvo en los muffins recién horneados que se enfriaban cerca, claramente destinados al personal. Mientras el chofer la llevaba a la escuela, Viviana observaba a otros niños saltar, arrastrar los pies e incluso chapotear en los charcos del día anterior. Apretó la palma de la mano contra la ventanilla, imaginando cómo se sentiría esa libertad. Las chicas perfectas no saltan en los charcos, había dicho su padre. Las chicas perfectas enorgullecen a sus padres al destacarse en la escuela. Su máscara permaneció en su lugar hasta el momento en el patio, cuando la señorita Castillo se arrodilló a su lado y le preguntó si necesitaba ayuda. Ningún adulto había notado su incomodidad, o al menos ninguno la había mencionado en voz alta. Por un instante peligroso, Viviana casi dijo la verdad, pero las chicas perfectas guardan sus secretos más importantes. Más tarde, la señora Benítez dejó su café, concentrándose por completo en las palabras de la señorita Castillo. ¿Todos los papás hacen esto?, preguntó Sara en voz baja. La señora Benítez frunció el ceño, sus 30 años de experiencia se reflejaban en su expresión pensativa. Los niños suelen malinterpretar el comportamiento de los adultos, dijo. Pero cuando Sara insistió, sobre los movimientos cuidadosos de Viviana, su dolor oculto, la escalofriante obsesión de su padre, la mirada de la enfermera se endureció. El apellido Torres tenía peso en la ciudad. Ricardo Torres formó parte de las juntas directivas de hospitales y donó millones a organizaciones benéficas para niños. Su esposa murió cuando Viviana era muy pequeña, de cáncer, según dijeron. Quizás por eso se aferra tanto a ella. No lo sabía, susurró la señorita Castillo. Programaremos revisiones de rutina para toda la clase, decidió la señora Benítez. Vista, audición, todo. No hay sospechas. 2 días después, Viviana permaneció inmóvil mientras la señora Benítez le examinaba la vista con la cartilla. Excelente, Viviana. Ahora necesito revisarte la audición y la postura. ¿Podrías quitarte el cardigan, por favor? La niña dudó, con la serenidad vacilando un instante. Luego, como siempre, obedeció. Cariño, necesito verte bien los hombros, dijo la señora Benítez con suavidad. Lentamente, Viviana empezó a desabrocharse el cardigan. Al quitárselo, la señora Benítez notó el cuidado con el que se movía, como si temiera aflojarse la blusa. Ahora voy a tocarte los hombros para comprobar la alineación. ¿Te parece bien?, preguntó. Viviana asintió, pero todo su cuerpo se tensó. Con seguridad profesional, la señora Benítez recorrió con los dedos los hombros y la columna de la niña. A través de la tela, sintió algo firme e inflexible, como plástico o metal, presionando la espalda de la niña. «Viviana, ¿lleva algo debajo del uniforme?», preguntó la señora Benítez con voz serena. El rostro de Viviana no delataba nada. «Es mi corrector de postura», respondió la niña con serenidad. «Papá dice que me ayuda a crecer bien». «¿Y lo usas todos los días?». «Sí». «¿El doctor?». «Montero lo diseñó especialmente para mí». La señora Benítez mantuvo una expresión neutra, aunque por dentro se le encogió el pensamiento. «¿Te duele?», presionó suavemente. Viviana hizo una pausa, con un destello de dolor en sus ojos antes de que su sonrisa refinada reapareciera. «Papá dice que la incomodidad es parte del proceso, del desarrollo adecuado». «No es eso lo que pregunté», dijo la señora Benítez en voz baja. «¿Te duele?». Los hombros de Viviana se tensaron de nuevo. «No pasa nada», susurró. «¿Puedo volver a ponerme el cardigan?». «No quiero resfriarme».
Al salir Viviana, la señora Benítez apartó a la señorita Castillo. Lleva una especie de corsé debajo de la ropa, explicó con la voz tensa por la preocupación. Me lo recetó la doctora Montero. ¿Le parece normal para una chica de su edad? La señorita Castillo frunció el ceño pensativa. Algunos niños usan dispositivos de asistencia por razones médicas, pero generalmente solo por un tiempo breve y bajo supervisión cercana. Lo que usted sintió parecía demasiado rígido, y noté marcas en sus hombros, como si estuviera demasiado apretado. A la señorita Castillo se le encogió el estómago. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos contactar al psicólogo escolar, y posiblemente a los servicios de protección infantil, pero debemos proceder con cautela. Ricardo Torres tiene influencia en esta ciudad. No me importa quién sea, respondió la señorita Castillo con firmeza. Si Viviana está sufriendo, alguien tiene que actuar. Estoy de acuerdo, dijo la señora Benítez. Pero necesitamos más información antes de hacer acusaciones formales. Por favor, continúen tomando notas detalladas esta semana, documenten cualquier síntoma físico y anoten todo lo que diga su padre. De vuelta en el aula, la señorita Castillo encontró a Viviana sentada sola en su escritorio durante el tiempo libre, viendo jugar a los demás niños. ¿Quieres unirte a ellos?, preguntó en voz baja. Viviana sostuvo su mirada. No sé cómo jugar a ese juego, dijo. Puedo enseñarte. Por un instante, su máscara se desvaneció, revelando un anhelo silencioso, pero se recompuso y añadió, se supone que solo debemos participar en actividades educativas durante el horario escolar. La señorita Castillo se sentó a su lado. Viviana, sabes que puedes contarme lo que sea, ¿verdad? Si algo te preocupa. ¿Todo bien, señorita Castillo? Absolutamente bien, dijo Viviana, pero un ligero temblor en su voz indicaba lo contrario. El lunes por la mañana, la señora Herrera, de los servicios de protección infantil, llegó con un traje azul oscuro. Su cálida sonrisa tranquilizó a todos. Gracias por reunirse conmigo, les dijo a la señorita Castillo y a la señora Benítez. He revisado su informe preliminar. Cuénteme más sobre sus observaciones. La señorita Castillo le entregó su cuaderno lleno de relatos detallados. Viviana nunca se cambiaba para la clase de educación física, se estremecía al agacharse, comía solo 3 bocados de almuerzo antes de guardar el resto, se negaba a sentarse en el suelo durante la clase de arte porque es la postura incorrecta. La señora Herrera asintió pensativa. Los niños suelen repetir lo que escuchan de las figuras de autoridad. Usted mencionó al doctor Montero, ha verificado sus credenciales. La señora Benítez negó con la cabeza. He consultado con el hospital infantil, no hay ningún pediatra especialista con ese nombre en nuestra región. Me gustaría observar a Viviana en clase sin llamar la atención. Esa tarde, la señora Herrera estaba sentada al fondo del aula de primer grado con una tableta en la mano. Observó a Viviana moverse con precisión, levantando la mano con perfecta alineación y manteniendo la espalda erguida de forma antinatural incluso cuando hacía una mueca. Acercándose al escritorio, la señora Herrera comentó casualmente, «Tiene usted una letra muy bonita». Viviana levantó la vista, educada pero cautelosa. «Gracias, papá dice que una letra clara refleja un pensamiento ordenado». «Parece que su padre tiene estándares muy altos», observó la señora Herrera. La voz de Viviana denotaba orgullo con un matiz de algo más. «Dice que me está preparando para un futuro excepcional». «¿Y qué quieres para tu futuro?». Viviana parpadeó, con la confusión reflejada brevemente en su rostro. Para enorgullecer a papá, claro. Tras una hora de observación discreta, la señora Herrera se reunió de nuevo con la señorita Castillo y la señora Benítez. Me gustaría programar una visita domiciliaria para conocer a su padre y ver su entorno, dijo. ¿Aceptará?, preguntó la señorita Castillo. Lo presentaré como un chequeo de rutina para niños superdotados, nada sospechoso. 2 días después, la señora Herrera cruzó las puertas de la finca Torres. La mansión relucía a la perfección, césped impecable, ventanas impecables, sin un solo cojín fuera de lugar. En el lujoso vestíbulo, Ricardo Torres la recibió con un firme apretón de manos y una sonrisa encantadora. Siempre supe que mi hija era especial, dijo mientras la acompañaba a una sala formal. Sin duda, está por delante de sus compañeros. La señora Herrera asintió cortésmente.
Su vocabulario y compostura son impresionantes. Sonrió de orgullo. Se parece a su madre, es brillante y elegante. Me he dedicado a asegurarme de que Viviana tenga todas las ventajas. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en su desarrollo?, preguntó la señora Herrera. Ricardo se lanzó a una explicación entusiasta de su programa de aprendizaje personalizado, las teorías del desarrollo cerebral y la importancia de la alineación física para la optimización cognitiva. ¿Puedo ver a Viviana?, preguntó finalmente la señora Herrera. Claro, dijo, presionando un botón en un elegante panel de intercomunicación. Señorita Ramos, por favor, traiga a Viviana a la sala. Cuando Viviana entró, era la viva imagen de la perfección, cabello pulcramente peinado, vestido impecablemente planchado, postura impecable. Sin embargo, bajo esa apariencia serena, la señora Herrera percibía una silenciosa urgencia, de ayuda, de libertad, de que alguien viera a la niña detrás del entrenador de postura perfecto. La señora Herrera no se lo perdió, su mirada inmediatamente se dirigió a su padre en busca de aprobación. Hola, señora Herrera, la saludó cortésmente. Viviana estaba practicando el piano, explicó Ricardo. ¿Quizás pueda tocar algo para usted? Me encantaría. Viviana interpretó una pieza claramente superior a su edad mientras Ricardo la observaba con visible orgullo. Pero cuando la chica tocó una nota equivocada, la señora Herrera notó como su sonrisa se tensaba casi imperceptiblemente. Viviana también lo notó y sus hombros se tensaron al instante. Vuelve recta, Viviana, le recordó con dulzura, tocándole el hombro. Recuerda lo que practicamos. La chica corrigió su postura al instante, aunque la señora Herrera percibió un destello de dolor en su rostro cuando la visita llegó a la habitación de Viviana. La habitación parecía más una pieza de museo que un santuario infantil. La señora Herrera mantuvo una expresión profesional a pesar de su creciente inquietud. Tienes una casa preciosa, le dijo a Ricardo al terminar la reunión. Gracias por su hospitalidad. Todo por la educación de Viviana, respondió con calma. Supongo que esto significa que la aceptarán en el programa para superdotados, preguntó la señora Herrera con cautela. Todavía estamos en la fase de evaluación, respondió Ricardo. Te llamaré pronto. Al alejarse de la mansión Torres, la señora Herrera llamó inmediatamente a su supervisor. Necesito programar una evaluación completa urgentemente, dijo con determinación. Más tarde, durante el almuerzo, la señorita Castillo se sentó junto a Viviana mientras la pequeña dividía metódicamente su comida intacta en porciones perfectas. Viviana, ¿alguna vez has tenido una fiesta de cumpleaños?, preguntó con indiferencia. Tengo recuerdos de cumpleaños, respondió Viviana sin dudarlo. Sí, papá trae un pastelito de proteína especial con una vela, y juntos hablamos de mi progreso del año pasado. Luego me da algo educativo para conmemorar la ocasión. Eso suena muy estructurado, dijo la señorita Castillo con cautela. ¿Y amigos, se reúnen después de clase? El tenedor de Viviana flotaba en el aire. Papá dice que el desarrollo social viene después de haber establecido las bases físicas e intelectuales. Interactuaré con ciertas redes sociales cuando esté listo. La señorita Castillo anotó mentalmente la precisión ensayada en su respuesta. ¿A qué te gusta jugar en casa?, preguntó de nuevo. Viviana parecía confundida. No juego. Tengo actividades de desarrollo. ¿Y cuando estás sola en tu habitación, qué haces para divertirte? Viviana bajó la voz, como si compartiera un secreto. A veces, cuando nadie me ve, bailo un poquito, solo un poquito. A las niñas perfectas no se les permite saltar ni dar vueltas, pero a veces mi cuerpo simplemente quiere moverse. Esa confesión, dicha con una inocencia infantil, le oprimió el pecho a la señorita Castillo. A todos nos gusta movernos con libertad a veces, Viviana. Eso está perfectamente bien. No se siente normal, susurró la niña. Se sentía mal, como si hubiera roto una regla importante. Mientras tanto, en la oficina del director, Ricardo Torres se sentó frente al director Morales, con una postura tan perfecta como la de su hija. Entiendo que han surgido dudas sobre el desarrollo físico de Viviana, dijo, colocando una carpeta de cuero sobre el escritorio. Traje su historial médico completo para aclarar la situación. El director Morales abrió la carpeta y vio documentos cuidadosamente organizados con membretes oficiales y terminología médica.
Viviana tiene una condición congénita que afecta su desarrollo musculoesquelético, explicó Ricardo. Aquí están los registros del tratamiento y las recomendaciones de los especialistas. Entiendo, asintió el director, hojeando las páginas. Los impresionantes documentos incluían detalles sobre el dispositivo que lleva puesto, un entrenador ortopédico a medida, diseñado específicamente para su condición. Sin el apoyo adecuado durante estos años clave de desarrollo, podría enfrentar serias limitaciones en el futuro, continuó Ricardo con voz suave y segura. El doctor Alejandro Montero, quien supervisa su tratamiento, es un especialista con métodos avanzados, aunque poco convencionales, y muy efectivos. Aprecio su minuciosidad, respondió el director Morales frunciendo ligeramente el ceño. Las intervenciones médicas suelen conllevar molestias, como los aparatos ortopédicos, dijo Ricardo con calma. Una molestia temporal previene problemas de por vida. El director Morales se dirigió a las SRAS. Herrera y Benítez de Protección Infantil. Su oficina tiene documentos de todo, explicó Ricardo, mostrándoles la carpeta, historiales médicos, recomendaciones de especialistas e incluso tablas de crecimiento. ¿Puedo?, preguntó la señora Herrera, comenzando a examinar los papeles con atención. Parece oficial, pero quisiera verificar su autenticidad a través del consejo médico. Parece genuinamente preocupado por el bienestar de Viviana, añadió el director Morales. No parecía ocultar nada. Las situaciones más preocupantes suelen involucrar a personas convencidas de que están haciendo lo correcto, respondió con cautela la señora Herrera. Aunque sus métodos causan daño, en el aula los niños trabajaban en una tarea sobre sus familias. La señorita Castillo se detuvo detrás de Viviana, quien dibujaba con extrema precisión. Muy bien, Viviana. ¿Es esta tu casa?, asintió la niña. Ahí están papá, la señorita Ramos y el chef Bernardo. ¿Y dónde estás tú en el dibujo? Viviana señaló una figura pequeña y erguida junto a su padre. A diferencia de las demás, dibujadas con brazos redondeados y posturas relajadas, esta silueta se erguía rígida, con los brazos en un ángulo preciso. ¿Por qué te dibujaste diferente?, preguntó la señorita Castillo suavemente. Porque debo mantenerme de una manera especial. Papá dice que el futuro depende de ello. Mientras los niños se preparaban para irse a casa, Viviana hizo una mueca mientras buscaba su mochila, luego enderezó la espalda y el rostro instantáneamente cuando la señorita Castillo la miró. ¿Te duele, Viviana?, preguntó la señorita Castillo en voz baja. Ser perfecta significa no mostrar dolor, susurró la niña, y luego, más alto, todo está bien, señorita Castillo, absolutamente bien. Sin embargo, las líneas tensas alrededor de su pequeña boca decían lo contrario. Hoy empezamos un proyecto de arte especial, anunció la señorita Castillo a su clase de primer grado. Vamos a dibujar, mi día perfecto. ¿Qué pasaría en tu día perfecto? Piensa en lo que te haría realmente feliz, qué harías, quién estaría presente, cómo te sentirías. La clase bullía de emoción, una visita al zoológico, helado para desayunar, videojuegos todo el día. En su escritorio, Viviana escuchaba confundida y curiosa. Cuando la señorita Castillo puso una hoja en blanco delante de ella, Viviana pareció desconcertada. ¿Pasa algo, Viviana?, preguntó la maestra suavemente. No sé qué dibujar, admitió la niña. ¿Qué hace que un día sea perfecto? Eso es diferente para cada persona, dijo la señorita Castillo con el corazón roto. Es cuando te sientes feliz y libre de ser tú mismo. Viviana permaneció pensativa. Lo intentaré. Mientras los demás tomaban lápices y dibujaban con furia, Viviana permaneció inmóvil, absorta en sus pensamientos. Finalmente, eligió un lápiz y comenzó a trazar líneas lenta y cuidadosamente. La señorita Castillo admiraba los cohetes, las piscinas, los unicornios y los campos de fútbol que había por toda la sala. Al llegar al escritorio de Viviana, tuvo que contener un suspiro. A diferencia del colorido caos de sus compañeros, el dibujo de Viviana era inquietantemente preciso, una niña con aspecto de muñeca, con brazos y piernas unidos por finos hilos que se extendían hacia arriba alrededor del torso, líneas extrañas como una jaula. La figura permanecía perfectamente erguida, mientras algunos adultos al fondo sonreían con aprobación. ¿Puedes contarme sobre tu dibujo, Viviana?, preguntó la señorita Castillo, tratando de mantener la voz firme a pesar de su alarma. Soy yo cuando hago todo bien, explicó Viviana con calma.
¿Y esas líneas que te rodean, son tu equipo especial que te ayuda a ser perfecto? La niña asintió. En mi día perfecto, no lo sentiría para nada. Me habría acostumbrado, y papá diría, estoy progresando muchísimo. Me di cuenta de que te dibujaste como una marioneta, señaló suavemente la señorita Castillo, indicando los hilos. Viviana asintió de nuevo. A veces siento que tengo que actuar en la dirección correcta o, de lo contrario, estoy haciendo algo mal. ¿Y así te sientes cómodo? Viviana hizo una pausa, como si reflexionara por primera vez. La comodidad no es el objetivo, dijo en voz baja. El objetivo es la perfección. Durante el recreo, la señorita Castillo mostró el dibujo a la señora Benítez y a la señora Herrera en la enfermería. Nunca había visto algo así en una niña de 6 años, dijo. Mira cómo se representa, rígidamente controlada con hilos. Esas líneas en el torso representan claramente ese corsé que la obligan a usar, observó con tristeza la señora Herrera. Se percibe como un objeto de gestión, no como una niña autónoma, añadió la señora Herrera. Tenemos que hacer algo, insistió la señorita Castillo. Esto no puede seguir así. Estamos construyendo un caso, la tranquilizó la señora Herrera. Estoy verificando los documentos médicos proporcionados por el señor Torres. Hay una discrepancia, el membrete existe, pero no puedo confirmar las credenciales del doctor Montero. ¿Cuánto tiempo más tardará?, preguntó la señorita Castillo con frustración en su voz. Es cada día más difícil construir un caso sólido contra alguien como Ricardo Torres, explicó la señora Herrera. Es respetado, adinerado y cauteloso. Si actuamos precipitadamente sin pruebas suficientes, podría fácilmente desestimar nuestras sospechas y posiblemente expulsar a Viviana de la escuela por completo. Entonces, ¿no vamos a verla sufrir?, insistió la señora Benítez. No, respondió la señora Herrera con firmeza. Lo hemos grabado todo, armaremos el caso paso a paso y crearemos un espacio seguro para Viviana, donde, con el tiempo, ella misma pueda contar su historia. Esa tarde, durante el tiempo para compartir, los niños se turnaron para presentar sus dibujos. Cuando llegó el turno de Viviana, se mantuvo perfectamente erguida junto a su escritorio, a pesar del dolor reflejado en sus ojos. En mi día perfecto, logro resultados óptimos y recibo una evaluación positiva, dijo con su habitual tono adulto. Los demás niños parecían desconcertados, pero la señorita Castillo notó algo más. Mientras Viviana hablaba, su mirada se desviaba constantemente hacia el colorido dibujo de Emma de un picnic familiar en el parque. Más tarde, cuando los niños se preparaban para irse a casa, la señorita Castillo vio a Viviana parada frente al tablero de exhibición. ¿Buscas tu dibujo?, preguntó suavemente. No, respondió Viviana en voz baja, sin dejar de mirar la feliz escena de Emma. Miraba a los demás con la voz cargada de anhelo. Parecen tan libres, susurró Viviana. Todos merecen sentirse libres, Viviana, respondió la señorita Castillo suavemente, con un tono gentil, especialmente para los niños. Viviana sostuvo su mirada, y esos ojos serios se suavizaron repentinamente con vulnerabilidad. ¿Incluso yo?, preguntó, con una respiración apenas audible. Por un instante, su postura perfecta se relajó, como si la sola idea de la libertad le hubiera quitado un peso invisible de encima. En su escritorio, la doctora Leonor Cifuentes se detuvo a estudiar los archivos que tenía ante sí, el inquietante dibujo de Viviana, las minuciosas observaciones de la señorita Castillo, el informe médico de la señora Benítez y los documentos que Ricardo Torres le había proporcionado. Gracias por su consulta, doctora, dijo la señora Herrera. Su opinión como especialista pediátrica podría ser decisiva. La doctora Cifuentes se ajustó las gafas, frunciendo el ceño mientras leía. Estos historiales médicos contienen inconsistencias alarmantes. La terminología es técnicamente correcta, pero se aplica de forma extraña, como si la hubiera escrito alguien con conocimientos generales de medicina, pero sin especialización pediátrica. Levantó la vista. Y este doctor Montero, Alejandro Montero, afirma haber revisado todos los historiales médicos del país. La señora Benítez repitió la pregunta, y el doctor Cifuentes asintió con gravedad. Hay registros, pero no es médico colegiado. Dirige un centro de desarrollo alternativo, especializado en la optimización estructural de niños. La señorita Castillo frunció el ceño. ¿Qué significa eso?,
A juzgar por el corsé de Viviana, explicó la doctora Cifuentes, es más bien un corsé modificado. Ningún pediatra respetable recetaría un dispositivo así a un niño en crecimiento. Hizo una pausa. El uso prolongado de dispositivos restrictivos puede retrasar el desarrollo muscular, dificultar la respiración y causar dolor crónico. Los niños necesitan movimiento para un crecimiento saludable. La señora Herrera tomó notas. ¿Qué se necesita para una evaluación completa? Un examen médico completo, incluyendo radiografías para detectar cualquier cambio estructural, respondió el doctor Cifuentes. Pero se requiere el consentimiento de los padres, y es poco probable que el señor Torres esté de acuerdo si sospecha que lo estamos interrogando. ¿Hay otra solución?, preguntó alguien. El doctor Cifuentes lo consideró. Si la enfermera escolar documenta síntomas físicos específicos durante los chequeos de rutina, eso podría justificar una intervención médica. Al día siguiente, la señora Benítez realizó pruebas de la vista en el aula de primer grado. Cuando le tocó el turno a Viviana, la enfermera la observó atentamente. Veo que cambias constantemente de postura, observó. ¿Te molesta la espalda hoy? Viviana dudó. Es mi corrector postural, se tensa si estoy sentada mucho tiempo y me duele. No debería sentirse rígido, presionó la enfermera. Viviana respondió con cautela, papá dice que esa incomodidad significa que está funcionando. ¿Y cuánto tiempo lo usas cada día? Todo el día, excepto a la hora del baño, y a veces por la noche, si he tenido una postura especialmente mala, murmuró Viviana. La expresión de la señora Benítez permaneció neutral, aunque la alarma se reflejó en sus ojos. ¿Ha consultado alguna vez a un médico de cabecera por este dispositivo? No al doctor Montero, sino a un médico de hospital. Viviana negó con la cabeza. Papá dice que los médicos normales no entienden las técnicas avanzadas de desarrollo. Podrían interferir con mi progreso. Mientras tanto, la señorita Castillo transformó su aula para que todos los niños pudieran moverse libremente. Instaló un rincón de movimiento donde los alumnos podían estirarse o contonearse. Nuestro cuerpo necesita movimiento para mantenerse sano, explicó. Los niños disfrutaron de esta libertad, todos excepto Viviana, quien observaba con anhelo, pero permaneció clavada en su asiento durante el recreo. En el patio, la señorita Castillo se arrodilló a su lado. ¿Quieres probar los columpios hoy? ¿Puedo empujarte suavemente? Los ojos de Viviana se iluminaron brevemente y luego se apagaron. No puedo, dijo. Papá y el doctor Montero dicen que el movimiento sin estructura puede arruinar meses de progreso. Esa tarde, el teléfono de la señora Herrera vibró con noticias urgentes. Una niña de 7 años había ingresado en el hospital infantil con insuficiencia respiratoria aguda y compresión musculoesquelética, causada por un dispositivo de postura alternativa diseñado por Montero. La sala se sumió en un silencio sepulcral. La oportunidad de ayudar a Viviana se estaba agotando rápidamente. Más tarde, en la oficina del director Morales, el equipo revisó las pruebas. Tenemos un caso sólido, dijo la señora Herrera, pero necesitamos pruebas directas del daño para justificar una intervención legal. La señorita Castillo se irritó. Debemos darle a Viviana la oportunidad de hablar sin correr peligro. La doctora Cifuentes asintió. Los niños suelen revelar lo que no pueden decir directamente mediante la expresión creativa. Los dibujos de la clase de arte de la señorita Castillo nos dieron pistas. Necesitamos otra actividad que le permita a Viviana sentirse lo suficientemente segura como para mostrarnos toda la verdad. En ese momento, el teléfono de la señora Benítez volvió a vibrar. Su rostro palideció. Es de mi contacto en el hospital. Otro niño, también con un dispositivo Montero, ha sido ingresado con complicaciones similares. A la mañana siguiente, en clase, Viviana se quedó junto a una estantería alta, mirando fijamente su libro de poesía favorito, que estaba fuera de su alcance. Otros niños se habrían subido a una silla o habrían pedido ayuda, pero Viviana se quedó paralizada, como esperando a que el libro cayera solo. La señorita Castillo se acercó. ¿Necesitas algo, Viviana? La pregunta la sobresaltó. Todo está bien, respondió Viviana, aunque sus mejillas estaban rojas de añoranza. ¿Por qué no pediste ayuda? Viviana parecía desconcertada. La gente perfecta no necesita ayuda. Papá dice que la independencia demuestra un buen desarrollo. Ese mismo día,
La señorita Castillo presentó una nueva lección, hoy hablaremos sobre pedir ayuda. Incluso los adultos necesitan ayuda, los médicos piden ayuda a las enfermeras, los bomberos trabajan en equipo, los presidentes tienen asesores. Organizó una búsqueda del tesoro por el aula, cada niño tenía una tarjeta con un objeto para encontrar, y si necesitaban ayuda, podían pedírsela a un amigo o al maestro. La sala bullía de colaboración, todos menos Viviana, que miraba con ansiedad su tarjeta. La señorita Castillo se arrodilló a su lado. Tu tarjeta dice, encuentra el rotulador rojo en el armario de arte. ¿Qué puedes hacer? Viviana frunció el ceño. Esperar a que se abra, o pedir ayuda, sonrió la señorita Castillo. ¿Te gustaría intentarlo? Un destello de miedo cruzó el rostro de Viviana. No sé cómo. Con gentil paciencia, la señorita Castillo susurró, ¿podrías ayudarme a abrir el armario? Los ojos de Viviana se abrieron de par en par como si hubiera descubierto una puerta secreta. La señorita Castillo sacó la llave, abrió la puerta y le entregó a Viviana el rotulador rojo. Después, los niños se reunieron en la alfombra de lectura, todos menos Viviana, quien permaneció cerca de su escritorio por su aparato ortopédico. ¿Qué aprendimos hoy?, preguntó la señorita Castillo. Pedir ayuda está bien. El trabajo en equipo lo hace todo más fácil. Todos necesitamos ayuda a veces. Durante la lectura silenciosa, la señorita Castillo se sentó junto a Viviana. ¿Qué te pareció la lección de hoy?, preguntó en voz baja. Viviana miró a su alrededor y susurró, ¿es cierto que la gente perfecta pide ayuda? Absolutamente, dijo la señorita Castillo. Saber cuándo necesitas ayuda es una forma de sabiduría. Esa noche, Viviana reflexionó sobre esta nueva y revolucionaria idea. En casa, sus padres le habían enseñado que pedir ayuda significaba fracasar, perder la independencia, perder la autoestima. Pero hoy había pedido y recibido, y no se sentía como un fracaso. Más tarde, en un momento de tranquilidad, Viviana se acercó y murmuró, si no es real, ¿por qué papá le cree? La señorita Castillo se encogió de hombros con suavidad. A veces la gente cree lo que quiere creer, no la verdad. Tu papá quiere lo mejor para ti, pero puede que se equivoque sobre cómo lograrlo. La postura perfecta de Viviana flaqueó. Dudó un momento y susurró, señorita Castillo, a veces no puedo respirar cuando la zapatilla me aprieta demasiado. ¿Le parece bien? Un escalofrío recorrió la espalda de la señorita Castillo. No, Viviana, esto no es normal, y no está bien. Una lágrima resbaló por la mejilla de Viviana, su primera confesión de sufrimiento. En ese instante, todo cambió. El sedán negro con ventanas tintadas llegó a la imponente finca Torres exactamente a las 2:15 de la tarde. La señora Herrera bajó del coche, flanqueada por la agente Clara Rodríguez, vestida de civil, y la doctora Leonor Cifuentes, quien aferraba su maletín médico. Recuerden, les recordó la señora Herrera al acercarse a la imponente puerta principal, oficialmente, esta es solo una visita para verificar las condiciones de vida, no una investigación. Nuestra misión es asegurar que Viviana esté sana y salva. Antes de que pudieran siquiera llamar, la puerta se abrió de golpe. La ama de llaves, la señorita Ramos, les ofreció una sonrisa forzada. El señor Torres los espera. Por favor, pasen. Sus pasos resonaron en el vestíbulo de mármol mientras los guiaban hacia el interior de la mansión. Todo relucía, pisos impecables, candelabros relucientes, obras de arte que adornaban las paredes, sin embargo, el espacio se sentía inquietantemente estéril, más como una pieza de museo que como una casa habitada. En una oficina ricamente revestida, Ricardo Torres se levantó de detrás de un escritorio antiguo con cortés precisión. Señora Herrera, qué visita tan inesperada, y, si se me permite decir, abrupta. Señaló con el brazo a los recién llegados. El agente Rodríguez y el doctor Cifuentes, supongo. La señora Herrera sostuvo su mirada pulcra. Sí, señor Torres. Es una revisión rutinaria de nuestro estado de salud como parte de nuestro procedimiento de monitoreo. Sus rasgos se tornaron, irritación, ansiedad, antes de recomponerse. Por supuesto. Viviana está en su clase de piano en el aula de música. Le diré a la señorita Ramos que la traiga. Señaló una puerta. ¿Algún refrigerio, quizás? No, gracias, respondió el oficial Rodríguez con serenidad.
Preferimos hablar con Viviana en su lugar habitual. La máscara cortés de Ricardo volvió a desaparecer, reemplazada por un gesto rígido de asentimiento. Muy bien. Por aquí, por favor. Los condujo por un pasillo lleno de retratos formales, cada imagen de Viviana posaba con una postura impecable, pero su rostro siempre aparecía borroso o de perfil, como si su identidad debiera permanecer indistinta. Entraron en una amplia sala de música, enmarcada por ventanales que iban del suelo al techo. Un elegante piano de cola negro ocupaba el centro. Viviana, sentada en el banco, deslizaba sus pequeños dedos metódicamente por las teclas, mientras un instructor mayor marcaba un ritmo constante. Ante una orden tajante de su padre, Viviana, tenemos visitas. Por favor, salúdanos como es debido, dejó de tocar y se levantó, con cada movimiento medido. Buenas tardes, entonó con un tono perfectamente ensayado. Bienvenida a casa. La doctora Cifuentes se agachó a la altura de Viviana. Hola Viviana, soy la doctora Cifuentes, pediatra que ayuda a los niños a mantenerse sanos. Los ojos de la niña brillaron con aprensión al mirar a su padre. Estas señoras quieren hacerle unas preguntas, explicó Ricardo con calma. De hecho, intervino el agente Rodríguez, el procedimiento habitual requiere una entrevista privada. La sonrisa cortés de Ricardo se tensó. La señora Herrera habló con voz firme, negarse a conceder una entrevista estándar puede levantar sospechas y provocar acciones más formales. Tras un momento tenso, asintió lentamente. Muy bien. Espero en la habitación de al lado. Viviana, recuerda mantener la compostura. Al retirarse, el doctor Cifuentes le ofreció a Viviana una cálida sonrisa. ¿Me mostraría su habitación? Tengo curiosidad por saber dónde duerme y juega. Viviana obedeció con voz monótona. En su habitación, todo estaba impecable, muebles de lujo, hileras de juguetes educativos, libros perfectamente alineados. Nada parecía desgastado ni usado. El agente Rodríguez comentó, «¿Qué habitación tan bonita? ¿Disfruta pasar tiempo aquí?» La respuesta de Viviana fue automática, «Tengo mi horario de trabajo aquí». El doctor Cifuentes señaló una silla. Debe estar cansada después de su clase de piano. ¿Le gustaría sentarse mientras hablamos? La confusión se reflejó en el rostro de Viviana. En un ambiente formal, necesita una postura perfecta, le dijeron. Pero solo estamos charlando. De mala gana, la chica se sentó en el borde de la cama, aún así, se mantuvo erguida de forma poco natural. Viviana, dijo la señora Herrera con suavidad, la señorita Castillo mencionó que usas un aparato especial para la postura, ¿nos puedes contar sobre él? Las pequeñas manos de Viviana se retorcían en su regazo. Es mi entrenador de postura. Me ayuda a desarrollarme correctamente. El doctor Cifuentes insistió, duele. Viviana dudó antes de murmurar, papá dice que la incomodidad es parte del desarrollo adecuado. No pregunté por eso, dijo amablemente la doctora Cifuentes. Quiero saber si me duele. Se hizo el silencio. La niña forcejeó y susurró, ¿sí? El oficial Rodríguez asintió y preguntó, ¿podemos ver el dispositivo? Viviana miró nerviosa hacia la puerta. Está en el armario. Hoy no lo llevo puesto, papá dijo que necesito libertad para jugar. Se miraron con preocupación. La doctora Cifuentes se acercó al armario abierto. Allí, junto a la ropa inmaculada, yacía un aparato rígido parecido a un chaleco con correas ajustables. Extendió la mano para examinarlo, cuando la puerta se abrió de golpe. Ricardo Torres llenó el umbral, con el rostro enfurecido. ¿Qué crees que estás haciendo? Son pertenencias de mi hija. Estamos realizando una verificación de condiciones estándar, dijo el oficial Rodríguez con calma. Eso incluye inspeccionar cualquier dispositivo médico que use habitualmente. Ricardo dio un paso al frente, bloqueando el acceso. Este dispositivo fue hecho a medida por Alejandro Montero, un experto, no un médico colegiado, explicó la señora Herrera con calma. Viviana permaneció inmóvil, con una mezcla de miedo y una tenue esperanza en sus ojos. Creo que ya hemos visto suficiente, declaró el oficial Rodríguez, mirando a Ricardo directamente a los ojos. Debemos acompañar a Viviana a un examen médico de rutina. Por un momento, su confianza flaqueó. Eso es innecesario,
he proporcionado todo su historial médico, insistió. El doctor Cifuentes intervino, mostrando el dispositivo. Como pediatra, puedo decir que esta construcción no es segura para una niña de la edad de Viviana. Podría causarle graves daños. El tono de Ricardo se endureció. Alejandro Montero es un visionario, sus métodos son simplemente avanzados. Los adultos discutieron mientras Viviana observaba, desgarrada. La señora Herrera se arrodilló a su lado. Viviana, ¿te gustaría ir con el doctor Cifuentes a un chequeo? Solo para asegurarme de que estés cómoda. Ricardo intervino, no necesitas ningún chequeo, y yo no doy mi consentimiento. Señor Torres, respondió el oficial Rodríguez con calma, debido a preocupaciones especializadas, tenemos motivos para una orden temporal que autorice un examen. Puede venir con nosotros o quedarse aquí, procederemos con o sin usted. Tras un silencio tenso, suspiró y asintió. De acuerdo. Yo mismo llevaré a Viviana. Me temo que no funciona así, dijo el oficial Rodríguez. Viviana irá con nosotros. Puedes seguirnos en tu auto al hospital infantil. La doctora Cifuentes le ofreció la mano a Viviana. Solo voy a ver cómo va creciendo tu cuerpo. No te dolerá, te lo prometo. Viviana se sentó nerviosa en la mesa de exploración mientras el pediatra comenzaba una evaluación suave y minuciosa. Más tarde, la doctora Cifuentes se reunió con la señora Herrera y el oficial Rodríguez en una sala privada, con radiografías en mano. Los resultados son alarmantes, dijo en voz baja. Viviana muestra signos tempranos de atrofia muscular y compresión espinal. Su capacidad pulmonar está por debajo de lo normal, lo cual es consistente con el uso prolongado de ese dispositivo restrictivo. En la sala de espera, una especialista en vida infantil se sentó con Viviana. En lugar de jugar, Viviana observaba a otros niños reír y correr. Finalmente, con lápiz y papel, dibujó una pequeña figura dentro de una jaula, con una postura perfecta pero la mirada vacía, observando a los niños libres afuera. Así es como se ve, murmuró la señora Herrera cuando se mostró el dibujo al equipo. En ese momento, la evidencia física y el propio retrato de Viviana pintaron una imagen clara, su infancia estaba atrapada. El doctor Cifuentes asintió. Tenemos todo lo que necesitamos. Es hora de dar el siguiente paso. A la mañana siguiente, Ricardo Torres irrumpió en la escuela primaria Franklin con su traje impecable, el rostro demacrado y tenso. Ignorando las protestas de la secretaria, se dirigió a la oficina del director Morales. Me llevo a Viviana de inmediato, declaró, arrojando un sobre el escritorio. Aquí están sus documentos de transferencia a una academia privada que entiende el desarrollo progresivo. Por favor, siéntese, señor Torres, respondió el director Morales con calma. Tenemos que hablar de esto. No hay nada que discutir, y espetó. En ese momento, entraron la señora Herrera y el oficial Rodríguez. Señor Torres, estamos aquí para revisar los resultados del examen médico. A medida que se desarrollaba la confrontación, en un aula cercana, la señorita Castillo dirigió un círculo especial de sentimientos. Uno a uno, los niños compartieron momentos de alegría y miedo. Cuando le tocó el turno a Viviana, leyó su tarjeta en voz alta, dolor, y la maestra le preguntó con delicadeza si recordaba alguna vez que lo hubiera sentido. La postura de Viviana se endureció por el esfuerzo, miró hacia la puerta y luego de nuevo a la señorita Castillo, con el rostro tenso por una lucha interna. Aquí estás a salvo, le aseguró la maestra. Y en esa promesa yacía la frágil esperanza de una infancia normal por fin. Algo dentro de Viviana cedió, como si una presa que llevaba mucho tiempo firme finalmente se rompiera. Siento dolor todos los días, susurró con voz temblorosa. El entrenador me aprieta tanto que a veces no puedo respirar cuando duermo. Tengo pesadillas en las que estoy atrapada. Creía que todos los niños tenían estos dispositivos para ayudarlos a crecer bien. El aula se quedó en silencio. Las palabras salían atropelladamente de los labios de Viviana, como si temiera que la cortaran. Papá dice que es por mi futuro, pero ahora me duele. ¿El doctor? Montero me aprieta cada vez más fuerte. Me miden cada semana para ver si me estoy desarrollando correctamente. Si me quejo, papá dice que soy una desagradecida por toda esta atención especial. La señorita Castillo se arrodilló a su lado, con el corazón apesadumbrado ante el torrente de verdad. Viviana, lo que describes no es normal, y no sirve de nada.
Una genuina confusión se dibujó en los ojos de la niña. Pero papá dice, quiere lo mejor para ti, balbuceó. La maestra le puso una mano suave en el hombro. Puede que quiera lo mejor, pero estos métodos te están haciendo daño. A Viviana se le llenaron los ojos de lágrimas, quizá la primera emoción real que mostraba desde que empezó la escuela. A veces solo quiero correr y jugar como los demás niños. No está mal, la tranquilizó la señorita Castillo. Es justo lo que deberías estar haciendo. La enfermera Benítez, que había observado desde la puerta, dio un paso al frente. Viviana, acompáñame, por favor. Hay gente que necesita escuchar lo que acabas de decirnos. En la oficina del director Morales, la acalorada discusión se interrumpió cuando entró la enfermera Benítez, guiando a Viviana hacia adelante. La niña abrió mucho los ojos al ver a su padre. Papá, dijo en voz baja. Te hablé del entrenador y de lo mucho que duele. El rostro de Ricardo Torres palideció. Viviana, ya hablamos de esto. La incomodidad temporal lleva a la perfección eterna. La señora Herrera se acercó. S.R. Torres, con base en los datos médicos y el testimonio de Viviana, estamos implementando medidas de protección temporales. Permanecerá bajo supervisión mientras se realiza una investigación completa sobre la condición de la familia. Por primera vez, Ricardo parecía realmente perdido. No tienes derecho, murmuró. ¿Acaso mi hija no tiene derecho a crecer sana y sin dolor constante? El oficial Rodríguez habló con firmeza, sí, señor. Mientras los adultos debatían los pasos legales, Viviana permaneció en silencio junto a la señorita Castillo. Su postura, perfectamente erguida, se había suavizado, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus pequeños hombros. La luz del sol se filtraba a través de los amplios ventanales, proyectando cálidos dibujos sobre la alfombra donde antes jugaban los niños. Murales vívidos decoraban las paredes, y las estanterías rebosaban de libros y juguetes. Esta era la Casa Merial, un centro especializado donde Viviana se alojaría durante la investigación. Esta será tu habitación, dijo la señora Herrera, revelando un espacio acogedor con una cama suave, un escritorio y un estante. Viviana se quedó paralizada en la puerta, con sorpresa e incredulidad en sus ojos. ¿Puedo mover cosas? Claro. Ahora es tu espacio. Entró, acarició la colcha, examinó los peluches y echó un vistazo al armario donde colgaba ropa sencilla y cómoda. ¿Y mi entrenador de postura?, preguntó en voz baja. Ya no lo necesita, respondió la señora Herrera. El doctor Cifuentes dice que su cuerpo necesita moverse con libertad. Viviana frunció el ceño. ¿Cómo se supone que voy a desarrollarme bien, jugando, corriendo, trepando y simplemente siendo una niña? La señora Herrera sonrió con dulzura. Así es como los cuerpos crecen fuertes y sanos, de forma natural. Más tarde ese día, Viviana conoció a los demás niños alojados en la Casa Merial. A diferencia de las interacciones formales y centradas en el logro que conocía, estos niños jugaban libremente, y sus risas resonaban por toda la sala de juegos. Una niña amigable llamada Zoe se acercó corriendo. ¿Quieres construir un castillo de bloques con nosotros?, preguntó Zoe. Viviana se mantuvo erguida, como siempre. No sé cómo. Es fácil, explicó Zoe. Solo hay que apilar un bloque sobre otro. No hay una forma incorrecta de hacerlo. El concepto de no cometer errores dejó atónita a Viviana. Con cautela, tomó un bloque, dándole vueltas como si fuera un objeto precioso. La señorita Patel, psicóloga infantil, se acercó. ¿Te gustaría sentarte en la alfombra con los demás? Con cautela de nuevo, Viviana se sentó y colocó su bloque sobre la estructura en crecimiento. Los demás niños estallaron en aplausos. Bien hecho, exclamó Zoe. Pon otro. Quizás por primera vez en mucho tiempo, Viviana se relajó, absorta en la simple felicidad de crear algo sin reglas ni expectativas. Esa noche, mientras la señorita Patel ayudaba a Viviana a prepararse para dormir, notó que los movimientos de la niña aún eran cautelosos, como si las ataduras invisibles persistieran sin el dispositivo. ¿Cómo se siente el cuerpo sin el entrenador?, preguntó la señorita Patel. Diferente, susurró Viviana. Más ligero, pero aterrador. Siento que me voy a desmoronar sin él. La señorita Patel se sentó a su lado. Tu cuerpo sabe cómo mantenerse en pie, Viviana.
Tus músculos solo necesitan tiempo para recordar. Al día siguiente, la señorita Castillo los visitó con una tarjeta firmada por todos sus compañeros. Los extrañan, dijo, entregándoles el papel colorido, garabateado con letra infantil. Viviana examinó la tarjeta con asombro. ¿En serio? Soy parte de la familia de la escuela. Sí, dijo la señorita Castillo con una sonrisa. ¿Y pronto volverás a la escuela? ¿Pronto?, preguntó Viviana, con la voz más animada. Los adultos están trabajando para que todo sea seguro para ti. Con cada día que pasaba, los movimientos de Viviana se volvían menos rígidos. En sesiones de fisioterapia disfrazadas de juegos, descubrió músculos que el dispositivo había encorsetado durante mucho tiempo. El descubrimiento llegó inesperadamente durante el patio. Mientras otros niños corrían y reían, Viviana observaba desde la banda. «Vamos, Viviana, ¿eres tú?», gritó Zoe, sin aliento y radiante. «Yo no corro», respondió Viviana automáticamente. «Todos pueden correr», insistió Zoe, tomándole la mano. «Solo inténtalo». Algo cambió en la expresión de Viviana. La curiosidad rompió años de restricción. Dio un paso vacilante, luego otro, y de repente se movía por el césped a una torpe media carrera. Descoordinada, pero innegablemente libre, esbozó una sonrisa genuina. «Estoy corriendo», exclamó. «Mira, de verdad». Desde el patio, los adultos intercambiaron miradas conmovidas. Este pequeño triunfo, una niña que reclamaba su derecho a ser simplemente una niña, fue profundo. Más tarde, la señorita Raquel, fisioterapeuta pediátrica, guió la respiración de Viviana. Inhala profundamente, como si soplaras una flor hermosa, ahora exhala lentamente, como si soplaras una vela. Con cada respiración, el pecho de Viviana se expandía más que en años, y sus hombros se relajaban a la perfección. «Tu respiración es cada día más fuerte», la elogió la señorita Raquel. Habían pasado 3 semanas en la casa Merial, 3 semanas de ejercicios suaves, juegos de movimiento y el redescubrimiento gradual de las habilidades naturales de Viviana. Físicamente, era asombrosa, todavía erguida, pero ya no estaba tensa, movimientos fluidos, músculos que recordaban cómo funcionar. Aún más significativa fue su sanación emocional. Viviana empezó a reír, risas reales y espontáneas durante juegos o anécdotas graciosas. Hacía preguntas sin parar. Cuando creía que nadie la veía, daba vueltas encantada, solo para sentirse libre. «¿Será algún día mi cuerpo como el de los demás niños?», le preguntó una vez a la señorita Raquel. «Ya es perfectamente normal», le tranquilizaron. «Solo necesita tiempo para recuperarse, como una mariposa que sale de su capullo». Esa misma tarde, la señorita Castillo llegó con tareas y noticias. «Te extrañamos en la hora del círculo», dijo en la luminosa biblioteca. «Emma pregunta por ti todos los días». Viviana pareció sorprendida. «Los amigos se cuidan entre sí», explicó la señorita Castillo. La palabra, amigos, hizo sonreír a Viviana, era nueva para ella la idea de que los lazos pudieran basarse no en los logros, sino en la simple compañía. Mientras practicaban la ortografía, la señorita Castillo notó que Viviana ya no se sentaba con dolorosa precisión. Se inclinaba hacia adelante con interés, cambiaba de postura cuando se sentía incómoda, incluso metía una pierna debajo de ella, todos movimientos perfectamente naturales que antes le prohibía el viejo aparato. «Tengo noticias», anunció la señorita Castillo al terminar. «El tribunal ya ha tomado decisiones sobre su situación». El rostro de Viviana se puso serio. «¿Me voy a casa?». «Todavía no», respondió la señorita Castillo con suavidad. «El juez cree que tu papá necesita más tiempo para aprender estrategias de crianza saludables. Está asistiendo a clases especiales y trabajando con expertos para apoyar tu desarrollo». «¿Está enojado conmigo?», preguntó Viviana en voz baja. «No, cariño. Está triste por lo que pasó, pero está aprendiendo a ser un mejor padre». En otra parte de la ciudad, Ricardo Torres se sentó frente al doctor Cifuentes en la oficina de un centro familiar. Su impecable traje había desaparecido, reemplazado por ropa informal que lo hacía parecer más vulnerable, más humano. Hablaba con voz entrecortada, ronca por la emoción. «Después de que murió tu madre, me obsesioné con asegurar el futuro perfecto de Viviana, como si pudiera protegerla de todo haciéndola perfecta.
Los niños no necesitan la perfección, respondió el doctor Cifuentes con suavidad. Necesitan crecer desordenados, cometer errores y siempre levantarse. Ricardo asintió, y las asperezas de su perfeccionismo se suavizaron en estas sesiones semanales. ¿Cuándo podré volver a verla?, preguntó. Estamos preparando una visita supervisada, dijo. Pero primero, quiero que veas algunos vídeos de su fisioterapia. Es importante que veas cómo está recuperando su movilidad natural y lo feliz que está. Esa noche, mientras la señorita Patel arropaba a Viviana, la niña preguntó, ¿y mi papá, qué está aprendiendo? La señorita Patel se sentó a su lado. Está aprendiendo que hay maneras más amables de ayudarte a crecer, maneras que no implican dolor ni restricciones. Viviana pensó un momento. Creo que intentaba perfeccionarme porque temía que me hiciera daño o cometiera errores. La revelación fue notable. Todos cometemos errores, incluso los adultos, dijo la señorita Patel con una cálida sonrisa. Al día siguiente, Ricardo observó a través de un espejo unidireccional cómo Viviana se unía a una sesión de movimiento grupal. Las lágrimas rodaron silenciosamente por sus mejillas al ver a su hija saltar torpe pero alegremente por la habitación, quizás por primera vez en su vida. Al terminar la sesión, le entregó a la señora Herrera una nota escrita con letra clara. Siempre fuiste perfecto, solo que no como yo lo entendía. ¿Puedo darte esto?, preguntó con la voz cargada de emoción. La señora Herrera asintió, conmovida por la simple verdad de esas palabras. Al observar la recién descubierta libertad de su hija, algo en su interior también empezó a sanar. Habían pasado 6 meses desde que Viviana le contó su secreto a la señorita Castillo. 6 meses de terapia suave, sanación gradual y la minuciosa reconstrucción tanto del cuerpo de una niña como de los cimientos de una familia. Hoy, la escuela primaria Franklin celebró su Día del Deporte anual, una celebración de los juegos de movimiento y la alegría de la infancia. Viviana estaba de pie al borde del campo con una sencilla camiseta y pantalones cortos, con el pelo recogido en una coleta informal en lugar del moño pronunciado que su padre le exigía. ¿Lista? La señorita Castillo se arrodilló a su lado. Viviana asintió, con los ojos llenos de emoción y timidez. Y recuerda, susurró la señorita Castillo, no se trata de ganar, se trata de divertirse y esforzarse al máximo. Desde las gradas, Ricardo Torres observaba en silencio, absorbiendo cada momento de las visitas supervisadas, cada una era un paso hacia la sanación. Cuando se anunció la carrera de primer grado, Viviana se colocó en la línea de salida. Sus compañeros sonrieron y le chocaron las 5, aceptación sin juicios. En sus marcas, listos, ya. Viviana corrió, no a la perfección ni con rapidez, pero con total libertad. Sus brazos se balanceaban con fuerza, sus pasos eran inseguros tras años de restricción. Cruzó la meta entre las últimas, muy por detrás de sus compañeros. Sin embargo, su rostro revelaba la verdadera historia de la victoria, radiante de esfuerzo y orgullo. Desde la grada, su padre vitoreó con más fuerza que nadie, con lágrimas de alegría en las mejillas. Vio algo más perfecto que cualquier trofeo, su hija, simplemente, viviendo su infancia. Después de la carrera, Viviana y la señorita Castillo se acercaron a él. ¿Viste cómo corrí, papá?, le preguntó esperanzada. Te vi, respondió él, agachándose a su altura. Estuviste increíble, dijo ella con voz suave. Sonrió. Hiciste algo más importante que ganar, lo disfrutaste. La señorita Raquel se acercó orgullosa. Tu cuerpo recuerda cómo moverse libremente cada día. Me alegro mucho, susurró Ricardo con voz temblorosa. Yo también estoy aprendiendo, Viviana, a ser un mejor padre. Su reunión supervisada duró solo 30 minutos, pero fue otro hito en su camino hacia la sanación. Mientras Ricardo se preparaba para irse, Viviana lo sorprendió con un abrazo, algo que nunca había hecho cuando su vida se regía por reglas rígidas y posturas perfectas. Nos vemos la semana que viene, papá, dijo simplemente. Más tarde, mientras los niños disfrutaban del helado, la señorita Castillo observó a Viviana charlar y reír con sus amigos. Una mancha de helado le salpicaba la mejilla, su postura era relajada y natural. Una transformación asombrosa, comentó el director Morales. La señorita Castillo asintió. El cuerpo sana rápidamente cuando el alma también recibe libertad. Al otro lado del patio, Viviana se rió del chiste de Emma y luego giró alegremente,
con los brazos extendidos y la cara alzada hacia el sol. No era un ballet perfecto, era simplemente una niña expresando pura felicidad a través del movimiento. En ese momento imperfecto y hermoso, Viviana era exactamente quien siempre había necesitado ser, no una muñeca perfecta, sino una niña completamente normal y maravillosa, corriendo, saltando, a veces cayéndose, pero siempre levantándose.